quiero hablarles acerca de un pasaje donde nos habla que Jesús caminó sobre el mar. Muchos dicen, ¿qué? ¿Caminó sobre el mar? Sí, Jesús caminó sobre el mar. Son los grandes milagros, ¿no?, que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y si tenés tu Biblia, yo te voy a pedir que la tengas cerquita, tu Biblia. Y si tenés para anotar algunas cosas que te interesen, también anotarlo, siempre es bueno. Yo te voy a pedir que busques en el Evangelio según San Marcos, Marcos capítulo 6, y vamos a leer de los versículos 45 al 52, donde habla precisamente de que Jesús anda sobre el mar. Este mismo pasaje lo podemos encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 14 y en Juan capítulo 6. O sea, entre los tres evangelios podemos encontrar, uno nos habla de una manera, otro nos habla de otro, pero todos apuntan hacia lo mismo, ¿no? Del gran milagro que hizo el Señor Jesucristo de andar sobre el mar. Marcos capítulo 6, versículo 45 dice así: Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oramos para que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, pueda ser hablándonos a cada uno en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, ahora me entrego a ti, Señor, para que tú hables por mi medio, Señor, lo que tú quieras decir en esta noche a tu iglesia aquí congregada en tu nombre. Espíritu Santo, que tú estés respaldando esta palabra que va a ser dada en esta noche. Tiene tanto para enseñarnos este pasaje, Señor, que hemos leído en este momento. Tiene tanto para enseñarnos y para que sea de ayuda para nuestra vida espiritual. Señor, me entrego en tus manos, Señor, y me escondo detrás de la cruz de Cristo para que tú seas glorificado, Señor. Yo no quiero ser glorificado, quiero ser un medio nada más para que tú puedas hablar a tu pueblo, Señor. Y Señor, aquí me entrego en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Si nosotros nos fijamos en los versículos anteriores de lo que hemos leído, vemos que antes Jesús había alimentado milagrosamente a una gran multitud, ¿verdad? Y después que Jesús alimentó milagrosamente a esta multitud, les ordena a sus discípulos que pasen a la otra parte del mar de Galilea, ¿no? Y ahí vemos a Jesús despidiendo a sus discípulos, mientras él se quedó solo para subir al monte a orar. Se quedó solo. ¿Cómo suena esto, no? Jesús se quedó solo. Saben que hubo ocasiones en las cuales el Señor Jesús se quedó solo porque fue abandonado. Por ejemplo, en la crucifixión, sus discípulos los dejaron solos, lo dejaron solo a Jesús, y aún el mismo Padre Celestial abandonó al Señor Jesús. Los discípulos lo dejaron solo por temor a los judíos.
en tanto que el Padre Celestial abandonó al Señor Jesús porque Él estaba cargando en la cruz con los pecados de toda la humanidad, ¿no? Pero también hubo otras ocasiones donde Jesús se quedó solo porque la gente se escandalizaba de sus doctrinas, ¿no? Y claro, se escandalizaban y se iban. Miren, Juan 6:66 dice en cuanto a esto, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y si ya no andaban con él, ¿qué pasaba? Lo dejaban solos, ¿verdad? Pero también hubo otras ocasiones donde Cristo prefería estar solos. ¿Y saben para qué? Para orar. Por ejemplo, tenemos cuando Cristo ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Él allí en el desierto estaba solo. También lo encontramos en el Getsemaní, antes de la crucifixión. Cristo estaba orando. ¿Y cómo estaba? Orando solo, ¿verdad? También Juan capítulo 8 nos cuenta que la noche anterior de tener el encuentro con la mujer adúltera, ¿se acuerdan que los religiosos de esa época le trajeron a Jesús una mujer que la encontraron en adulterio para apedrearla, ¿verdad? Bueno, la noche antes dice que mientras todos los discípulos y los demás se fueron a descansar, dice que Cristo subió al monte de los olivos para orar. Pero volviendo a Marcos capítulo 6, a este pasaje, en el versículo 16, dice que Jesús fue al monte. Jesús fue al monte. Y monte aquí significa un lugar alto, ¿verdad? Miren, mientras los discípulos descendieron al mar, Jesús ascendió al monte. Y esta ascensión de Cristo llama la atención, ¿verdad? Esto nos hace acordar a Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés tuvo que subir al monte Sinaí? Porque allí el Señor le iba a dar los mandamientos, ¿verdad? Y mientras Moisés estaba ahí en el monte Sinaí, dice que estaba tan impregnado de la presencia de Dios, estaba tan saturado de la presencia de Dios, que era tremendo mirarlo, ¿no? Mientras abajo el pueblo de Israel, ¿qué había hecho? Había fabricado una estatua de un becerro de oro, ¿verdad? Y lo estaba adorando. También recordamos la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La transfiguración, cuando Cristo cambió, fue también en un monte alto. Y allí encontramos a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que miraron a Jesús irradiando su gloria junto a Moisés y Elías. Mientras que los 9 restantes discípulos estaban abajo del monte luchando contra un muchacho endemoniado, ¿verdad? ¿Qué estoy queriendo decirles con esto en esta noche? Presta atención a lo que les digo. Que cada uno de nosotros seamos conscientes que debemos vivir en las alturas celestiales. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Tenemos que estar siempre arriba, en las alturas celestiales, ¿verdad? Muchas veces nuestra vida espiritual, como les decía la otra vez, se maneja por emociones. Y según esté mi emoción, ¿estamos arriba o estamos abajo? Pero nosotros por decisión siempre tenemos que buscar las alturas celestiales para estar impregnados, para estar saturados del poder y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso que seas consciente siempre de buscar las alturas celestiales donde está Dios, para que puedas estar lleno de la presencia de Dios. Ahora este pasaje nos dice que Jesús subió al monte, pero ¿para qué subió al monte? A ver, pensá un poquito, ¿qué dice el pasaje? ¿Para qué subió al monte? Dice que subió al monte para orar, ¿verdad? Subió al monte para orar. Vemos que el trabajo del día del Señor Jesús
había terminado, ¿no? Y la jornada fue bastante pesada para el Señor Jesús. Había tenido muchísimo trabajo. Sin embargo, nos dice que subió al monte a orar, ¿no? En otra ocasión, estando en Jerusalén, dice que estuvo todo el día discutiendo con los religiosos de esa época, ¿no? Porque eso es lo que hacía Jesús, se agarraba con todo contra los religiosos, ¿no? Y dice que había estado todo el día discutiendo con los religiosos de esa época. Y dice que mientras todos después lo dejaron solo porque se fueron a descansar, dice que él subió al monte. Miren, la oración para nuestro Señor Jesucristo fue un elemento muy importante en su vida, al extremo que antes de empezar su ministerio público, como les decía antes, él dedicó 40 días, 40 noches a ayunar y a orar. Por eso yo te quiero decir en esta noche que la oración para vos sea un elemento muy importante en tu vida. Y que no sea algo por costumbre, que estás orando por costumbre, porque los pastores te dicen orar, porque por ahí tenemos que orar por esto, por aquello. No, que la oración sea algo que esté incorporado en tu vida, que realmente podás tener comunión por medio de la oración con el Padre Celestial. Así como Jesús tenía la necesidad y Él estaba constantemente en oración, que nosotros, no por costumbre, sino por convicción, podamos estar siempre en oración delante de la presencia de nuestro Dios. En el versículo 48, si tenés ahí tu Biblia, este pasaje podemos ver que los discípulos creen que están solos en la barca en el medio del mar. Sin embargo, este pasaje nos dice que Cristo los vio remar con gran agotamiento. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Cristo los vio remar con gran agotamiento. Miren, los discípulos se habían embarcado al oscurecer, ¿no? Y probablemente ellos habían remado muchos kilómetros mar adentro y ahora estaban rodeados de agua. Y la última vez que ellos vieron a Jesús fue a la orilla del mar. ¿Se acuerdan que yo empecé diciendo que Jesús los estaba despidiendo, ¿no? Y realmente ellos habían remado bastante, porque nos dice que ya era la cuarta vigilia de la noche, eran entre las 3 y las 6 de la mañana, ¿no? Así que habían remado bastante. Entonces para ellos Jesús estaba muy lejos, ya había quedado atrás. Sin embargo, este pasaje nos dice que Cristo los vio remar con gran cansancio. Los vio remar con gran cansancio, ¿no? Miren, Cristo se encontraba en el monte, ellos estaban en el mar. Sin embargo, Cristo los vio. Era la noche ya muy oscura, ¿verdad? Ya muy oscura, pero Cristo los vio. Mire, el mar estaba embravecido, las olas eran fuertes, sin embargo, Cristo los vio. Miren, muchas veces cuando nosotros pasamos por pruebas, por dificultades, por luchas, porque todos pasamos, ¿no?, por esos momentos de pruebas, dificultades, luchas. Muchas veces cuando estamos pasando por eso pensamos que Dios está muy lejos, ¿no? Así como los discípulos pensaban que Cristo estaba muy lejos, nosotros cuando pasamos por luchas pensamos que Dios está muy lejos de nosotros, que Dios no ve, no está viendo las luchas por las cuales tenemos que atravesar, y aún pensamos algunas veces que Dios no nos oye. Pero lo cierto es que en medio de las luchas, en medio de las aflicciones, en medio de las cosas que pasamos, Dios siempre está atento a la necesidad de sus hijos. Dios siempre nos oye y Dios siempre nos ve. Ponete eso en la cabeza porque es muy importante. El enemigo muchas veces viene a ponernos eso en nuestra mente. Mirá por lo que estás pasando. Dios no te escucha, Dios no te ve, está lejos de vos.
pero Dios siempre está cerca de sus hijos, en medio de las necesidades que sus hijos están pasando. Nunca estamos solos porque Dios siempre está con nosotros. En el mismo versículo 48, si vos te fijás, también los discípulos creen, porque viste que yo antes dije que creían que estaban solos. Ahora aquí los discípulos creen que habían sufrido mucho, pues hacía varias horas que estaban remando contra el viento que les era contrario ahí en el medio del mar. No se sabe cuánto tiempo ellos estuvieron remando contra el viento, ¿no?, que les era contrario. Pero el caso era que ellos estaban ya muy cansados de estar remando ahí en medio de la tormenta, estaban cansadísimos, ¿no? Ahora, yo no sé si vos te lo preguntaste, pero yo me pregunto, ¿por qué esperó Jesús que los discípulos estuvieran en el medio del mar en la madrugada, muy de noche, y cuando más cansados y dormidos estaban? ¿Por qué esperó? Si vos prestaste atención a lo que hemos leído, los discípulos esa noche iban a experimentar un gran milagro, ¿verdad? Porque iban a ver a Jesús caminando sobre el agua y ellos iban a experimentar ese milagro. Y sabes, los grandes milagros acontecen cuando hay grandes victorias sobre las pruebas que estamos pasando. ¿Estamos pasando pruebas? Ahí viene el milagro, viene la victoria de parte de Dios. Los milagros únicamente toman lugar después de grandes luchas que hay en nuestras vidas, ¿no? Mirá, los cristianos firmes, las cristianas firmes, las cristianas que tienen fortaleza en su vida, los cristianos que tienen fortaleza en su vida, son aquellos que han salido victoriosos en medio de las luchas, en medio de los problemas, en medio de las cosas que tienen que atravesar, son los que realmente salen victoriosos y toman esas experiencias de lucha para su crecimiento y madurez espiritual. Ahora en los versículos 49 y 50, si vos te fijás, siguiendo con este relato, en medio de todo esto vemos que los discípulos no reconocen a Jesús. Qué bárbaro, ¿verdad? Los discípulos no reconocen a Jesús, porque viendo los discípulos a Jesús andando sobre el mar, pensaron que era ¿qué cosa? Un fantasma. Un fantasma. Claro, a ver, yo me quiero poner un poco en la mente de los discípulos. ¿Qué te pasaría a vos si estás ahí en el medio del río Paraná? Se arma ahí pescando, se arma una tormenta y ahí están luchando en el medio del río Paraná con la pesca, con la tormenta, y por ahí ves que aparece Jesús caminando. ¿Qué te hubiera pasado a vos? Qué susto, ¿verdad? Qué susto. Pero mirá, nunca los discípulos hubieran imaginado, ni aún pensado, que Jesús iba a venir hacia ellos caminando sobre el agua. Aún más, los discípulos deberían haber estado muy enojados con Jesús. Estarían enojadísimos porque los hizo embarcar, les agarró la tormenta y Jesús se quedó en tierra. Pero la cosa es que todos vieron a Jesús, pero ninguno reconoció a Jesús. Todos vieron a Jesús, pero todos pensaron que era un fantasma. Todos vieron a Jesús, pero todos tuvieron miedo. Todos vieron a Jesús y todos gritaron de terror, ¿verdad? Porque para ellos era una aparición, era un fantasma. Sin embargo, no era un fantasma. No era un fantasma. Era Jesús que venía para socorrerlos. ¿Me escuchaste? Era Jesús que venía caminando sobre el mar para socorrerlos. Y así también muchas veces pasa en nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces vemos fantasmas a nuestro alrededor. ¿Qué te estoy queriendo decir con eso?
Cuando nosotros estamos enfermos, estamos pasando por una enfermedad, vemos el fantasma de la enfermedad ahí dando vuelta y pensamos que nunca vamos a ser sanados. Cuando estamos pasando por pruebas, dificultades, tristezas, aflicciones, vemos el fantasma de las pruebas, vemos el fantasma de las aflicciones ahí dando vuelta y pensamos que vamos a ser derrotados. Muchas veces cuando pasamos por tentaciones, por debilidades en nuestras vidas, vemos el fantasma de las tentaciones, vemos el fantasma de las debilidades y pensamos que nunca vamos a ser liberados de esas cosas. Pero lo cierto es que detrás de todas las cosas está Dios. Y siempre Él viene para socorrernos en los momentos de dificultades. Siempre Él viene para socorrernos en los momentos de enfermedades, en los momentos de tentación, en los momentos de debilidad. Dios siempre viene a nosotros para socorrernos. Ahora, finalmente, en el versículo 51, si vos te fijas, dice que Cristo finalmente sube a la barca, ¿verdad? Cristo sube a la barca, ¿no? ¿Y qué pasó cuando Jesús subió a la barca? ¿Siguió la tormenta? No siguió la tormenta, ¿no? Dice que el viento se calmó, todo se hizo una gran bonanza. Qué cambio tan grande, ¿verdad? Sucedió cuando Cristo subió a la barca, ¿no? Saben, en muchas vidas, y presta atención a lo que te voy a decir, en muchas vidas, muchas veces las tormentas que atravesamos, y cuando yo te estoy hablando de tormentas en nuestra vida, te estoy hablando de pruebas, luchas, tentaciones, debilidades y todo lo que vos quieras ahí imaginarte lo que son tormentas en nuestra vida. Saben que muchas tormentas nunca paran en nuestras vidas, nunca paran porque sencillamente nosotros no permitimos que Cristo suba a la barca de nuestras vidas. Muchas veces nos sentimos tan omnipotentes que nosotros podemos enfrentar, que nosotros podemos hacer, que no permitimos que Cristo suba a la barca de nuestras vidas. Pero ¿sabes? Cuando Cristo interviene, las tormentas de nuestras vidas comienzan a quietarse. Dios comienza a obrar en nuestra vida para que realmente las cosas se comiencen a quietarse. Cuando Cristo viene y dejamos subir en nuestra barca las tentaciones, las debilidades, Dios las convierte en paz porque Él está ayudándonos en medio de todo esto. ¿Sabes? Estos cambios solamente los puede hacer Dios. Solamente los puede hacer Dios, no nosotros. Dios puede cambiar las luchas, Dios puede cambiar los problemas, Dios puede cambiar las dificultades, las tentaciones, las debilidades. Dios las puede cambiar en cosas que nos ayuden a cada uno de nosotros. Quiero terminar en estos momentos haciéndote unas preguntas. Si vos querés cerrar los ojos para, interiorizarte un poco más, porque quiero que pienses cada una de las preguntas que te voy a hacer en estos momentos. Pensala, ¿no? Y deja que el Espíritu Santo te ministre en este momento en cada una de las preguntas que te voy a hacer. ¿Vos te sentís en medio de una gran lucha? ¿Te sentís en medio de una gran lucha? ¿Sentís que los vientos de la vida te son contrarios? ¿Tenés ya mucho tiempo luchando con esa gran prueba, con esa gran lucha que tenés? ¿Hace mucho tiempo que venís luchando con eso? ¿Crees que fantasmas poderosos te están rodeando? ¿Estás por darte por derrotado porque es mucho el cansancio que sentís en tu vida?
Yo en esta noche solamente puedo decirte, en base a lo que hemos leído en la palabra de Dios, que tengas ánimo, tengas ánimo. Dios quiere subir al barco de tu vida, Dios quiere subir a la barca de tu vida, quiere tener el control de tu vida para que vos puedas descansar en Él. Si te sentís agotado, si te sentís cansado, deja que Cristo suba a la barca de tu vida. Y esa tormenta con la cual estás pasando, Dios la va a cambiar en quietud, como nos dice aquí su palabra. Que realmente el Espíritu Santo pueda ministrarte. Si estás pasando por todo esto que yo te he dicho, que el Espíritu Santo pueda ministrarte y puedas saber que Cristo quiere tener el control de tu vida para que tu vida sea totalmente diferente. ¿Lo digo porque lo leí? No, lo digo porque lo experimenté en mi vida y te lo puedo decir a vos en esta noche. Que Cristo tome el control, que Cristo tome el timón de tu vida y vas a llegar al destino final que Cristo quiere que llegues. ¿Sí? Vamos a orar todos juntos. ¿Qué te parece? Y si vos en esta noche querés decirle a Jesús, Jesús, yo quiero que vos subas a mi barca, que tomes el timón de mi vida. Yo necesito que así sea. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos, Señor, yo te quiero dejar delante de tu presencia a cada uno de mis hermanos. Tú conoces por lo que están pasando cada uno de ellos. Tú conoces sus luchas, tú conoces sus pruebas, su cansancio, Señor. Tú conoces, Señor, por debilidades y tentaciones que puedan estar pasando. Que realmente cada uno de nosotros podamos dejar que tú subas a nuestra barca y tomes el timón de nuestras vidas. Que esa tormenta por la cual estamos pasando, Señor, o que hace mucho venimos padeciendo, al subir tú en nuestra barca, al tomar el control de nuestras vidas, todo pueda cambiar, que lo podamos experimentar, Señor, que lo podamos experimentar, que lo puedan experimentar mis hermanos en estos momentos. Ayúdales a cada uno de ellos, tú les conoces. Tú conoces su corazón. Yo veo caras, no veo corazones, Señor. Pero tú ves corazones y sabes por lo que están pasando cada uno de ellos. Por eso los quiero dejar en tus manos para que tú estés obrando, Señor. Y esta palabra, Señor, se active en su vida. Ayúdales, ayúdales. Declara en esta noche, Señor, quiero que subas a la barca de mi vida. ¿Lo vas a declarar? Decláralo. Jesús, quiero que subas a la barca de mi vida y tomes el timón. Que el Señor te bendiga, ¿sí? Y seguí pensando en esta palabra y que dejar que el Espíritu Santo te ministre como solamente Él puede ministrarte. Que el Señor te bendiga.